Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener de entrevistada a Lucía Gucardi, una entrevistada maravillosa que tiene un proyecto padrísimo que se llama Rutas de Esperanza. Y quisiera empezar justamente con eso, Lucía, que nos platiques cómo nace este proyecto, qué haces tú, qué te inspira a dedicarte a lo que haces y pues que te conozcamos en general, por favor. Muchas gracias por esta oportunidad que me das de conocer qué hacemos desde Rutas de Esperanza y por qué lo hacemos y para qué. La primera pregunta es, bueno, el duelo por una mascota es un duelo no reconocido y no reconocido socialmente, aunque cada vez ha venido cambiando el vínculo humano-animal, cada vez nos ha permitido humanizarnos en esta relación, pero también cuando los perdemos tenemos un gran dolor en el alma que no sabemos cómo procesarlo porque no todos lo entendemos. Y entonces nace de este deseo de poder acompañar y poder atender esta necesidad real, porque cada vez para más personas una mascota, un compañero animal, perrito, gatito o algún otro, le representa la gran oportunidad de conocerse, de reconocerse en la capacidad de amar incondicional. Y esto merece ser honrado, respetado, acompañado, validado. Y ahí es donde nace Rutas de Esperanza, como ese acompañamiento en la transformación del vínculo, entendiendo que como seres vivos vamos a transitar nuestra graduación por esta vida y la podemos vivir en compañía, no en soledad, y podemos elegir vivirlo, experimentarlo y transitarlo desde el amor y no desde el miedo, desde la gratitud y no desde el dolor. Y desde ahí es la función que en esta etapa de mi vida, adulta, adulta casi mayor, quisiera acompañar a otros, pues para poderlo vivir desde esta manera. Qué hermosa visión, qué bonito que tomaras en cuenta justo esta necesidad que surge a partir del crecimiento constante del vínculo humano-animal, digamos. Y justamente como lo dices tú, ¿no? Hace unos años, no tantísimos, ibas con una terapeuta a decirle, oye, se murió mi perro, mi gato, y lo peor que te pueden decir, ahí es un perro, es un gato. O sea, ese era el tipo de contención y entonces se sentían solos, ¿no? Estas personas y se sentían con estos sentimientos que mencionas, ¿no? Miedo, soledad, tristeza. Y no este sentimiento bonito en el que se puede transformar el final de una vida que, como lo comentabas, todos vamos a transitar por ahí, pero ¿cómo podemos resignificarlo? Entonces, cuéntanos justo de Rutas de Esperanza, lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo. ¿Cuál es tu visión a mediano o largo plazo? ¿Cómo has cambiado, por ejemplo, la vida o cómo te han contactado las personas? Cuéntame eso, por favor. He estado inmersa a lo largo de mi vida profesional en el ámbito de la salud. De formación, soy nutrióloga y maestra. Entonces, estuve en un espacio clínico y en la comisión de tanatología. Fue mi primer acercamiento a una etapa de aceptación ante una enfermedad crónico-degenerativa, poderlo acompañar. Y esa fue como mi primera entrada. Dos, el primer regulador emocional que yo tuve en una etapa de mi infancia fue mi perro, al que le digo el cuico. Y de la noche a la mañana desapareció de casa. Entonces a mí me tocó la etapa de un perro de patio azotea a un perro dentro de la familia como integrante. Esa migración me tocó acompañar. Y entonces en mi vida personal he estado rodeada de médicos veterinarios. Y eso me ha permitido tener una sensibilidad diferente, pero también de poder entender que esta labor que estoy haciendo ahora, que la veo así, me ha venido acompañando de manera muy espontánea porque en la recepción de cardiología integral veterinaria estaba la primera vez un chico completamente desbordado porque su pastor alemán, que tenía 12 años con él, desde que él era un muchachito, traía una cardiopatía avanzada y ya no había más posibilidad que hacer. Y en esa charla normal de espontaneidad, empecé a darme cuenta que lo que para los médicos les había llevado toda la mañana poderlo contener, entender y atender,
En esa charla de poder decir, ¿cómo estás? ¿Por qué lo estás viviendo así? Lo pudieras ver, de agradecer que has tenido 12 años hermosos con, se llamaba Max, con Max. ¿Qué te ha enseñado Max? ¿Qué le gustaría a Max? Y en esa charla cotidiana, ver que había una posibilidad en él, como en ese momento de oscuridad, poner una lucecita que iluminaba y lo podía ver de otra manera y que me fuera de manera tan natural, me empezó como a reflexionar que quería acompañar esta etapa de vida, que para todos los seres vivos la muerte es un proceso natural, pero nuestra decisión desde dónde podemos vivirlo, eso sí está en nuestras manos. Y que no nacimos aprendiéndolo, pero nos podemos profesionalizar, podemos enseñarnos para vivirlo desde una parte sumamente amorosa y gratitud, con la gratitud, o desde una parte de miedo y de angustia. Y esta parte es la que a mí me gustaría en este momento de mi vida acompañar. Estoy trabajando en cardiología integral veterinaria porque muchos de los pacientes pues vienen en etapa geriátrica con complicaciones que sin duda le llamo pues están acercando a la graduación de su vida. Y entonces acompañar a sus papitos y mamitas, como tú les dices, o a los tutores que lo han sido un integrante de su familia para que podamos pues decidir y elegir que sea desde una parte sumamente amorosa, desde una parte sumamente generosa y también con la posibilidad de aprender de esta etapa de vida. Wow, Lucía, no sabes cuánto estoy aprendiendo de ti. Ahorita tu labor, como la llamas, es una labor definitivamente. Tienes que ser una mujer muy fuerte y muy amorosa, justamente como dices. Tienes que tener tanto amor para poder acompañar en estos momentos, que es algo que como médico veterinario te digo, no tenemos la formación, no dejamos de ser humanos y nos podemos quebrar también ante esta situación o nos vamos del otro lado, nos volvemos tan insensibles como de, híjole, ya tengo que atender a los otros 20 pacientes que vienen detrás y entonces dejamos de lado a esta persona que está en este momento donde dices tú necesita una lucecita, necesita este traguito de agua de esperanza, donde diga, oye, es la graduación de su vida y resignificar la graduación de su vida que me parece poético, es algo maravilloso. Entonces, es bellísimo que puedas, y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Cómo se prepara Lucía para acompañar y no quebrarse? Que medio ya me contestaste, es mucho amor, mucha preparación, pero me gustaría que me dijeras, que nos platicaras, em, ¿cómo le haces para poder tener esa fortaleza en esos momentos? Me decías, se te da de forma natural, pero hay momentos en donde has querido romper en llanto o te permites llorar con los tutores a veces. Yo creo que una parte importante es tener un trabajo interior, porque esto es de adentro hacia afuera. A Claro. lo largo de mi historia de vida, pues me he dado la oportunidad de transitar mis duelos, de acomodar mis duelos. Y también debo de decirlo, con toda honestidad, he somatizado por no trabajar mis duelos. Porque como muchas personas en la vida productiva, estamos en el trabajo y en la rutina del trabajo, y entonces evadimos trabajando y no tocando nuestras pérdidas y todas las emociones que acompañan nuestras pérdidas. Y entonces el cuerpo tiene que salir esa energía que es la emoción, y si no sale, se implanta hacia adentro y entonces somatizamos. Entonces, ante también mis no recursos que tuve o la manera como mi cuerpo fue procesando mis duelos, pues entendí y atendí que hay otras maneras más gentiles para darnos un espacio, para pausar, para hacer una introspección y para hacer ese acomodo interior que se lleva en todo proceso de duelo y poder darle un nuevo significado a lo que creemos que perdimos para encontrar esos regalos que también nos dejan las pérdidas. Y entonces de ahí nace ese deseo de poder decir, no quisiera que lo sufras como yo, puede vivirse de otra manera. Y también entender a los profesionales de la salud animal, pues que no lo tienen que vivir todo, pero sí podría en esta medicina humanizada colaborar con otros profesionales para en equipo poder tener un abordaje completamente pues compartido, diferido, especializado, y eso nos hace vivir con mayor gentileza, con mayor efectividad y funcionalidad para el servicio que estamos ofreciendo.
Qué maravilla, gracias por quitarnos esa piedra de encima, no solo a médicos veterinarios, sino muchas personas que tienen que lidiar con este tipo de situaciones, de emociones, y como dices, no tienes que cargar con todo solo o sola. Habemos otros especialistas, terapeutas que podemos acompañar y hacemos equipo y no por eso deja de ser tu paciente o el mío, es el paciente de todos y todos salimos adelante y te quita esa carga o ese pesadez de, híjole, es que yo quisiera acompañar, pero tengo que atender, no te preocupes, tienes un equipo que te apoye. Entonces creo que eso es muy valioso, que todos tengamos presentes que siempre podemos buscar ese equipo y habemos personas dispuestas a, como tú, bellísimas, a hacer este acompañamiento con muchísimo amor. Lucía, algo que nos quieras platicar acerca de Rutas de Esperanza, algo que podemos hacer nosotros como para justo dar contención inicial en lo que podemos remitir con personas como tú, que hace esta labor tan bella. A mí me encanta ver que este proceso de despedida, de graduación, es como subirnos a una montaña rusa. Y que yo les digo a mis consultantes, bueno, tú se subirías a la montaña rusa de selva mágica, por decir algo, sin un cinturón de seguridad. Y la respuesta es no. Y levantarías las manos y la respuesta es no. Y voltearías a ver quién viene atrás y la respuesta es no. Y entonces, en estos cinturones de seguridad, la primera recomendación que quiero hacer es pedir ayuda. Se vale pedir ayuda y decir, esto me desborda. Esto va más allá de lo que yo podía soportar, manejar, gestionar y entender que hay profesionales que se han ido preparando para vivirlo desde otro espacio. Pero también saber que tenemos, tú lo decías, en ese laboratorio que es la nariz de nuestros compañeros animales, también los humanos tutores tenemos la gran capacidad de regularnos con una respiración profunda. Y entonces hacer uso de pausar, respirar, acomodar. Y eso quisiera que fuera como el segundo cinturón que de manera natural venimos equipados para poder afrontar las emociones que estamos experimentando ante diferentes situaciones. Y si la audiencia lo pudiera ir sintiendo en este momento en su cuerpo, cómo se vive su cuerpo, cómo se habita su cuerpo, cuando yo me permito respirar profundo y exhalar largo y profundo. Y cambia mi experiencia de cómo me estoy habitando. Es un segundo cinturón de seguridad. Otro que pudiera ser es no vivirlo en soledad. Hay personas en mi entorno con las que sí puedo compartir la situación, la historia, la emoción y podemos vivirlo acompañados. Y entonces también esta parte es hermoso que no solamente el tutor lo cargue solo, que busque ayuda, que vaya generando una red de apoyo que le permita vivirlo acompañado y esto cambia completamente la experiencia. Entonces, esa es la invitación que quisiera hacerlo, pues para poder socializar y entender que todos tenemos la posibilidad de acompañar a alguien que está perdiendo un ser querido. Y como dice alguien muy sabio, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y también es otra, me parece otra herramienta muy valiosa de no minimizar el dolor del otro. Y si yo no puedo sostenerlo, lo que sí puedo hacer es sostenerme yo en esa necesidad de expresar algo que no le suma al otro. Perfecto, mejor dicho, no se puede. A veces hacemos comentarios que no van y a veces es mejor solo acompañar y no emitir ningún mensaje que no vaya a caer bien. Gracias, Lucía. ¿Quieres igual dejar recordarnos cuáles son tus redes, por favor? Sí. Me gustaría, si algo de esto resonó contigo, si tú has tenido alguna experiencia de perder un ser querido, si todavía no te has dado el espacio de acomodar internamente, ¿qué mensaje, qué enseñanza te ha dejado? Bueno, en Rutas de Esperanza podemos tener episodios como este que te aporten valor, que te hagan llegar a reflexionar. Síguenos y si conoces a alguien que esté atravesando un momento de esto, pues también te invitamos a que compartas este episodio para poder llegar a más personas que pudiera serles significativo y poder acompañar en este momento de transición. Gracias. Gracias.